Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver semántica, porque Javi me dijo que ya empezaron como a ver este tema. Y bueno, antes de iniciar, cuéntenme si le agarraron como la onda al sistema de transición. O sea, eso lo vamos a ver como hoy hasta el último, pero nada, es como duda existencial. Bueno, voy a suponer que sí le agarraron la onda. Pero, o sea, hoy vamos a ver la semántica estática y dinámica. Entonces, o antes de que les dé como los conceptos, ¿qué recuerdan de la semántica? Así, todo lo que se acuerdan de semántica. O nada, también se vale decir que, pues no. Nos dice si tiene sentido lo escrito, ajá, en parte. La forma en la que evaluamos expresiones, ajá. O, o sea, si se dan cuenta, la semántica pueden verla como justo en el lenguaje natural. O sea, cuando nos referimos a semántica en el lenguaje natural, pues nos referimos a qué significado tienen como las palabras que estamos diciendo, ¿no? Antes de ver la semántica, lo que ustedes se estaban dedicando a ver era como, pues no sé, esta palabra está como escrita, o bueno, si yo tuviera una oración, ¿no? O sea, no sé, Pedrito lava la ropa, o sea, quieren ver si eso está como bien formado, ¿no? Directamente el resultado o paso a paso. Ajá, exacto. Entonces, pues la semántica, como ya lo habíamos mencionado, es el significado de las expresiones, ¿no? Y vieron con Javi que tenemos dos tipos de semántica para lenguajes de programación, ¿no? O sea, tenemos la semántica estática y la semántica dinámica. Y entonces, lo que nos dice la semántica estática es que nos vamos a fijar en la expresión y vamos a ver si esta tiene sentido o no, que es como más o menos lo que me decían, ¿no? Pero aquí en la estática no estamos cambiando nada, o sea, nada va a cambiar. Yo solo voy a ver esta expresión de aquí, este LED, y voy a ver si tiene sentido lo que está en este LED. Ya no me voy a fijar si está bien escrito gramaticalmente, o sea, si la gramática lo produce, porque eso ya lo vieron en los pasos anteriores. Aquí solo o sea, voy a ver si esto de aquí tiene sentido, pero no voy a cambiar nada. Y por otro lado, tengo la dinámica, ¿no? Antes de pasar a la dinámica, algo que se me olvidó es que en la estática pueden tener varios tipos de semántica estática, ¿no? Se pueden tener una estática para ver si hay variables libres, para ver si tuviéramos tipos, o sea, nosotros no hemos definido en nuestro lenguaje los tipos, pero si tuviéramos tipos, pues nos gustaría ver que, pues si yo estoy diciendo que esta variable es de tipo no sé, entero, pues que de verdad le esté pasando algo que es de tipo entero, ¿no? Cosas así. Y en la dinámica, aquí sí es la segunda parte que me decían, ¿no? Aquí queremos ver qué es lo que me devuelve esa expresión. O sea, vamos a evaluarla y aquí sí vamos a ir cambiando la expresión. Por ejemplo, si tenemos un 3 más 5 más, pues lo que vamos a ir haciendo es irle evaluando, ¿no? O sea, 3 más 5 pues es un 8 y tenemos luego 8 más 8. Entonces, esto pues se cambia un 16, ¿no? Y va a devolver como resultado el 16. O sea, la dinámica lo que nos importa es obtener un resultado y en la estática solo vamos a ver, por ejemplo, en esta expresión de aquí, pues la estática nos diría como, bueno, o sea, sí está como bien escrito, pero y es una variable libre, entonces, pues esto te va a dar un error porque pues no le estás asignando ningún valor, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien con lo que es como la semántica estática y lo que es la dinámica? Sí. ¿O alguien tiene como, bueno, no ve como bien la diferencia entre la estática y la dinámica? Todo cool, todo cool. Ok, va. Entonces, em,
Antes de la semántica, pues ya teníamos que el primer paso en nuestro lenguaje es el análisis léxico y después del análisis léxico tenemos el análisis sintáctico. Entonces, después de esto, cuando pasamos a la semántica, vamos a tener igual dos fases más, que la tercera va a ser, nos vamos a referir a la semántica estática, pero esta se va a llamar verificación y vamos a tener otra que se llama dinámica, o sea, la cuarta fase va a ser la dinámica y es justo la evaluación. Em, y estas azulitas, la análisis léxico y el análisis sintáctico y la verificación, se hacen en tiempo de compilación, o sea, mm, antes de que el resultado, perdón, que el programa pues nos arroje un resultado, o sea, es eso, antes. Y ya la dinámica es justo el tiempo de ejecución. Entonces, todo cool hasta ahorita. O sea, esto es importante, ¿no? O sea, que entiendan o que se acuerden que, eh, o sea, cuando tú le pasas un programa, cuando escriben un programa, lo que hace por detrás es primero analizar, bueno, hacer el análisis léxico, luego el análisis sintáctico, luego la verificación, y aquí es donde les puede dar como ciertos errores. Y aquí en la evaluación les puede dar otro tipo de errores, ¿no? Pero es porque justo está viendo como qué onda. Entonces, si todo está claro. Lo segundo que vieron con Javi es, pues definieron como unos juicios para justo verificar la semántica estática para las variables libres. Y si recuerdan, lo que hacían más o menos era como, bueno, pues si ya tenemos una variable, o sea, si lo que estamos evaluando o verificando es una variable, pues me voy a fijar entonces en el conjunto. Esta delta es un conjunto de las variables que han visto, ¿no? Entonces, si veo una X, pues voy a ver si está dentro de la delta, ¿no? Y si está dentro de la delta, pues todo cool, ¿no? No tengo una variable libre. Si no está en la delta, pues ya, manda un error. Luego el siguiente juicio es como, bueno, si tengo un número, pues ya no tengo que hacer nada porque pues es un número, ¿no? No es una variable. El siguiente caso es, pues cuando tenemos justo una variable ligada, entonces pues esa X, como estoy viendo una variable que si ya tiene un valor, entonces voy a agregar a la X, ¿no? A nuestro delta. Y este de aquí abajo, la última regla, es como esta O lo podemos, son las operaciones que tiene como nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, hasta ahorita el lenguaje de nuestras expresiones aritméticas solo tiene la suma y el producto. Bueno, y el let, ¿no? Que aquí se me olvidó cómo ponerlo. Y lo que nos dice es que, pues, nos vamos a fijar como en cada argumento de esa operación. Entonces, ¿se entiende como más o menos qué hacen estos juicios como para verificar la semántica estática? Sí, 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 va. Entonces, antes de que pasemos como al ejemplo, si por ejemplo tuviéramos tipos, o sea, si esta X tuviera un tipo, no sé cómo se les ocurre que quedaría como estos juicios para verificar como tipos. Que si tienes una variable, debes ver de qué tipo es eso. Si no es de los mismos tipos que tienes, manda error, ¿no? Ajá, o sea, desde aquí no, desde que ven como esta variable ligada, pues tendrían que ver como de qué es el tipo y luego aquí evaluar si esa variable que están viendo, si es el tipo, algo así, ¿no? Más o menos. Es solo para que sepan que pues pueden definir como varias, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos como este ejemplo de aquí. Este LED de aquí, si lo... O sea, porque este ya está en sintaxis abstracta, ¿no? Si no estuviera en sintaxis abstracta, ¿qué es lo que nos está diciendo?
Ajá, o sea, este está en sintaxis abstracta. Antes de la sintaxis abstracta, ¿cómo se vería esta expresión de aquí? Nada más como para repasar lo que han visto como antes. No, o sea, me refería a que, por ejemplo, bueno, o sea, quedaría como LED X igual a suma, bueno, a 3 por X más 3. Ajá, ándale, justo como lo pone José. Ajá, justo, ¿no? Entonces, solo era como una pregunta, para que no olviden como lo que han visto antes. Y ahora sí, o sea, si ya tenemos como esta expresión, yo les ayudé como a poner el inicio. ¿Qué sigue? Así, sí, estoy verificando como las variables libres. Aquí, o sea, tengo un LED, ¿qué regla de las de aquí arriba? O bueno, ¿qué juicio? La conclusión se parece como a esta expresión que tengo aquí. La última, ajá, justo, ¿no? A FBO. Y entonces la voy a aplicar, oye, y ya tengo esto, ¿no? O sea, voy a evaluar primero lo de la X, o sea, qué valor tiene X, y luego el cuerpo como de ese LED, ¿no? Y ahora, ya que tengo, vamos a ir primero como por la izquierda. Tengo la suma de nuevo. ¿Qué regla le aplico? ¿O qué me queda? Ajá, la misma. Entonces, pues ya, ¿no? Tengo este 3 y tengo el, el otro operando, que es el producto, ¿no? ¿Y aquí qué hago? Ah, la segunda regla. Y como ya tengo un número, ay, perdón, pues se queda igual, ¿no? O sea, aquí ya no hago nada. Ya tengo como el 3. Sí, ya les dije la respuesta. Pero, por ejemplo, del lado del producto, ¿qué pasa? Ajá, vuelvo a aplicar FDO, ¿no? De Z. O sea, voy a evaluar Z y voy a evaluar 3. Y aquí, si se dan cuenta, llegamos como a un error, porque queremos aplicar, queremos aplicar esta regla de acá, pero pues en nuestro conjunto de variables no tenemos ninguna. Y pues tenemos una Z aquí, entonces pues Z no está como en este conjunto, entonces nos va a dar un error, ¿no? Pero aún así, ¿qué pasa del otro lado, del lado derecho? Ajá, justo. Vamos a aplicar FDA, ¿no? Vamos a meter nuestra X y luego vamos a evaluar el producto, que va a ser con F de FBO, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, preguntan, pero entonces ahí ya hay un error porque Z no tiene valor. Pues, ajá, sí, o sea, justo Z es una variable libre, ¿no? Y lo que nos está diciendo aquí es que yo no he visto ninguna variable que se llame Z. Y como no he visto ninguna variable que se llame Z, entonces puedo decir que Z es una variable libre. O sea, porque la única manera que yo tengo de meter una variable es que aparezcan de esta forma, que X esté ligado como a algo. O bueno, más bien que ligue como a algo. ¿Sí? Por eso aquí, o sea, yo ya vi X
Y entonces cuando vuelvo a ver X en el cuerpo del producto, pues aquí no hay error, ¿no? Porque X sí está dentro de mi conjunto de variables que yo ya sé que les estoy asignando un valor, o bueno, que están ligadas. Por eso aquí no me va a marcar un error. Con Haskell cuando dice variable, ajá, sí, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, es que piénselo aquí, piénselo así, si yo dejara pasar como este error, cuando llegara a la parte de la evaluación, no sabría como cómo evaluar esta Z porque pues Z va a ser Z, ¿no? Y entonces no podría regresar un número. Y entonces me marcaría como un error ya en la ejecución, ¿no? O sea, es como prever que esto va a ser un error cuando lo ejecute, ¿no? ¿Sí? Más o menos. O sea, ahorita vamos a ver como otro ejemplo. O sea, aquí vimos el ejemplo donde tenemos una variable libre cuando estamos como definiendo a X. Pero ahora vamos a ver qué pasa como con el cuerpo de esa función. Entonces, aquí tenemos como este otro ejemplo, ¿no? Donde está, bueno, es LED, X igual a 5 y tenemos luego en X más Z, ¿no? Y entonces aquí aplicamos F de BO, ¿no? Y tenemos a 5 y tenemos al cuerpo de LED. Y entonces luego de aquí, ¿qué va? F de A. Ajá. O sea, del lado del 5 ya no hacemos nada porque pues ya llegamos a un número, ¿no? Ya no hacemos nada. Del lado de la suma, tenemos que aplicar justo F de BA para decir, estoy viendo como esta X y no es una variable libre, ¿no? Entonces la mete como a nuestro conjunto. Y luego, una vez que la metí a nuestro conjunto, ¿qué pasa? ¿O qué sigue? F veo, ajá, justo, ¿no? Y vamos a evaluar a esta X y a esta Z. Y vamos a ver, pues, qué pasa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Algo? ¿No? ¿Nada? O sea, esta es la parte importante. Ajá, justo, ¿no? X está bien porque, pues aquí nuestra regla nos dice, ¿no? Como, bueno, si nuestro conjunto está X, entonces está todo cool. Aquí no vamos a tener problema, pero del lado de Z sí, ¿no? Porque pues en nuestro conjunto solo está X y nosotros estamos viendo una Z, entonces pues va a marcar un error, ¿no? Aquí, error. Entonces, algo importante es que, al menos en esta gramática, o bueno, en este lenguaje, eh, vamos a tener que revisar el LED, pero en los dos casos, ¿no? O sea, tanto en el cuerpo como como en el valor que le estoy asignando a nuestra X. Pero esto, la manera en la que definan como, por ejemplo, las variables libres, va a cambiar, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tuvieran funciones como en el de la tarea? ¿Qué tendrían como que checar? De hecho, las funciones se parecen bastante como al let, pero ¿no? ¿Se les ocurre algo? O sea, sería casi igual, ¿no? O sea, tendrían que revisar qué pasa con la X que le están pasando a esa F y qué pasa como con el cuerpo de esa función.
Y no cambiaría como tanto esta parte, ¿no? O sea, al final sí tendrían que revisar que cuando vean una variable, pues esté igual en su conjunto. Solo tendrían que ver como en qué parte van a meter estas variables. Y su función quedaba casi igual, ¿no? Que un let. O sea, van a ligar una variable y entonces, pues cuando vean esta variable así, igual la van a meter, ¿no? ¿Sí? Más o menos. O sea, esto es solo como para que se imaginen que pues no siempre van a definir de la misma de la misma forma cómo se van a evaluar, bueno, cómo se va a verificar, por ejemplo, la semántica estática. Cambia como de acuerdo a su lenguaje. ¿Sí? Sí, va, va. Entonces, ahora sí vamos a pasar como, bueno, antes de explicar como la semántica dinámica, ¿les queda como alguna duda de la semántica estática? O sea, lo importante de la semántica estática es que no cambie y aquí solo estoy verificando cosas. Entonces, a diferencia de la semántica dinámica, ¿no? Que aquí sí nos interesa ver qué se está evaluando, pero aquí vamos a tener como varias formas de evaluar, por así decirlo. Entonces tenemos la denotativa, ¿no? Que igual nos dice que se va a fijar en los efectos de la ejecución del programa, ¿no? Ay, aquí me equivoqué, perdón. O sea, cómo era el estado antes de la ejecución de nuestro programa y cómo es después. O sea, en la denotativa lo que nos interesa es eso, el estado antes y el estado después. Por eso dice como los efectos de la ejecución, ¿no? O sea, yo tenía un estado, o sea, no sé, X, no sé, 5 más 2 y ese es como mi estado, o sea, X igual a 5 más 2 y después de la ejecución, pues no sé, X se volvió, ¿qué dije? 7, ¿no? O sea, la denotativa lo que nos interesa es ese, cómo era antes y cómo va a ser después. Y luego aquí en la axiomática, mm, este está interesante, o sea, Javi les mencionó que aquí utilizamos como lógica, ¿no? Y que como utilizamos lógica, entonces tenemos condiciones. O sea, antes de que se ejecute el programa, nosotros tenemos unas precondiciones y después de que se ejecute el programa, pues tenemos unas postcondiciones, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si tenemos Fibonacci, a lo mejor no tenemos una precondición, pero nuestra postcondición es que pues va a ser la suma de los dos anteriores, ¿no? Siempre va a ser la suma de los dos anteriores. Y entonces esto luego nos sirve para verificar como un programa, ¿no? O sea, bueno, le di como estas precondiciones, hice como la ejecución y yo esperaría que después de esa ejecución se vea como la poscondición. Y en la semántica operacional, lo que nos interesa, de hecho esa es en la que nos vamos como a centrar, es el proceso de la evaluación. O sea, es cómo llego a ese resultado. Y aquí es cuando tenemos las dos formas de hacerlo, ¿no? De paso grande que es, no me interesa cómo obtienes el resultado, solo quiero el resultado. Y en el paso pequeño es como, bueno, sí me interesa el resultado, pero además me interesa el cómo lo vas haciendo como paso a paso. Entonces, hasta aquí vamos bien como con estas tres semánticas. Sí, Pi, todo bien. Todo bien, boba. Y entonces, pues ya habíamos visto el sistema de transición, solo se los volví a poner aquí como, pues para refrescar la memoria. O sea, tanto el paso grande como el paso pequeño vamos a necesitar un sistema de transición que se va a componer como un conjunto de estados, un conjunto de estados iniciales y nuestra función de transición, ¿no? Y nuestros estados iniciales van a ser como justo lo que podemos evaluar desde un inicio, ¿no? O sea, lo que ya está, de lo que podemos como partir. O sea, no hay nada antes de esto. Y también tenemos como nuestros estados finales que justo van a ser
los valores, el resultado, ¿no? Entonces, aquí les puse como la semántica de paso grande y la semántica de paso pequeño que vieron con Javi ayer, me parece, para evaluar como nuestras expresiones aritméticas. Y si se dan cuenta, o bueno, la manera en la que yo hago la diferencia entre el paso grande y el paso pequeño es como cuando hacen programación declarativa e imperativa, ¿no? O sea, en uno te preocupas nada más por decirle así se ve el resultado, y en la otra forma de programar es como, bueno, te voy a indicar como todos los pasos que tienes que hacer antes de llegar como al resultado. Y si se dan cuenta, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Aquí solo le estoy diciendo qué debe de hacer, o bueno, ajá, sí, qué debe de hacer, ¿no? Y es como de manera recursiva. Y aquí le estoy diciendo como, bueno, si tienes esto, vas a pasar como a esto otro. Cuando ya veas un número, pues entonces, ahora sí, pues pasa con el A2. Y cuando ya tengas los números en las dos entradas, pues ya ahora sí lo puedes evaluar, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, solo lo hice como en un paso, ¿no? Es como, bueno, E1 y E2 tienen que ser un número forzosamente y pues se van a evaluar, ¿no? O sea, literal vamos a hacer la suma. Aquí sí le estoy especificando, ¿no? Primero convierte el, el A1 a un número y luego convierte el A2 a un número y ahora sí evalúa. Y lo mismo para el producto, ¿no? Y las asignaciones. Y entonces, algo que teníamos en la semántica de paso pequeño son, pues, los estados bloqueados, ¿no? Y es que, pues, no existe un estado al que se pueda avanzar. Y, pues, justo la idea es que que los únicos estados bloqueados, pues, sean los finales, o sea, los números. Entonces, ¿tienen como alguna duda de la semántica que definieron de paso grande y de paso pequeño para las expresiones aritméticas? O sea, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cada una para que vean que no importa qué semántica ocupen, o sea, si la de paso grande o la de paso pequeño, van a obtener el mismo resultado. Y eso es como lo importante. Igual Javi les mencionaba, ¿no? Como, bueno, en el laboratorio van a ver como la de paso grande porque la computadora ya hace como todo esto por ustedes, pero en la teoría van a ver como el paso pequeño justo para que entiendan pues qué hace la computadora, ¿no? Entonces, si todo claro, vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Y yo les propuse como esta expresión, pero antes de poder aplicar la semántica de paso grande, pues tenemos que convertirla en sintaxis abstracta. Entonces, ¿esto cómo quedaría en sintaxis abstracta? ¿No? Vamos, yo sé que sí pueden. LED, ajá, LED 12, LED de, de 2 y X por Y. Nada más que, bueno, aquí queda el ligado, ¿no? Falta como el ligado de X y el ligado de Y. O sea, el primer LED iría ligado a X y el segundo LED, bueno, más bien el X por Y iría ligado, ¿no? A nuestra Y. Ajá, o sea, tendremos algo de esta forma, ¿no? Tenemos LED de num12 y luego la X de este primer LED ligado como a todo el cuerpo. Luego el segundo LED, pues tenemos un 2 y vamos a ligar el cuerpo a esta Y, ¿no? Y entonces, yo les ayudé como con el primer paso, ¿no? O sea, tenemos todo este LED y yo digo que el resultado va a ser 24, pero hay que ver como qué pasa con todo lo de acá adentro. Entonces, ¿qué regla utilizarían?
La última, ajá, justo, ¿no? Porque pues tenemos un LED. Entonces, por un lado tenemos el 12, que pues su valor va a ser 12 porque pues ya es un número. Aplicamos como la primera regla. Y luego del segundo lado tenemos el cuerpo, ¿no? Nada más que aquí lo que decimos es como, bueno, vamos a hacer la sustitución de X. Bueno, más bien X se va a sustituir por 12. Y pues esto sigue evaluando como a 24. Ah, no es cierto, aquí era... Ah, no, sí, a 24. Y entonces, ¿luego qué hago? Sustituir, ajá. Sustituyo esta X por el 12 y ¿qué regla aplico? Pues aplico la misma regla, ¿no? Porque vuelvo a tener como un LED. Entonces, este no, igual, como es un número, pues tengo que es 2 y su valor es 2, ¿no? Y luego de este lado ya hice la sustitución de la X, pero ahora voy a volver a tener que hacer otra sustitución, ¿no? O sea, ahora Y se va a sustituir por 2 y esto sigue evaluando como a 24, ¿no? ¿Y ahora qué hago aquí? ¿No? O sea, a qué regla esa del producto, ¿no? O sea, aquí literal tengo un producto. De este lado ya no puedo hacer nada porque pues ya llegamos a un número, ¿no? Y es como nuestro final. Pero de este lado sí tengo un producto, entonces pues voy a aplicar esta regla, ¿no? La tercera, evaluar y a dos. ¿Cómo que evaluar y a dos? No venimos a... Ajá, sí, primero hacemos la sustitución. Sí, y después de la sustitución ya aplico como la del producto, ¿no? Entonces, de un lado tengo 12, que igual vuelve a ser el mismo caso, ¿no? Un número, pues su valor es como ese número. Y de este lado, o sea, después de hacer la sustitución, pues tengo el 2, ¿no? Entonces, hago 2, pues evalúa igual a 2. Y ya, aquí termina, ¿no? Nuestra semántica de paso grande. ¿Sí? ¿Sí queda o no queda? Va. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora para una semántica de paso pequeño, para que vean cómo va cambiando. O sea, sí, o sea, para que vean como la diferencia en el proceso. Entonces tenemos el mismo LED del inicio y ahora qué regla le aplico. La del LED de A1 a primo, A1 primo. Ah, no, o sea, le aplico el LED F, ¿no? Esta primerita de aquí. Ah, no es. Sí, esta de aquí. Sí, porque Porque, V ya es un valor, ¿no? ¿mandé? Porque se aplica porque V ya es un valor como definido, ¿no? Ajá, exacto, porque aquí tengo
un NUM 12, ¿no? Si no tuviera Ah, este NUM 12 y aquí tuviera como otra expresión, pues primero tendré que aplicar el LED 1, ¿no? Para ver qué es esa expresión. Entonces, la aplico porque aquí tengo un NUM 12, que un número, pues, su valor va a ser 12, que aquí no está, ¿no? Pero créanme que ese es su valor. Vamos a hacer la sustitución de esta x12 y entonces nos queda de esta manera, ¿no? Num2 por el producto de esto, ¿no? Bueno, el cuerpo de este LED va a ser este producto. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cuál aplico? Pues puedo volver a aplicar la misma, ¿no? Porque igual num vuelve a ser un valor. Aquí no tengo como otra expresión, no tengo algo como, no sé, x más, eh, no sé, 2, por ejemplo. Entonces vuelvo a aplicarla y num es un 2. Y entonces voy a volver a efectuar, ¿no? Esta sustitución. Voy a sustituir la y por 2. Y nos va a quedar este cachito de acá, el producto de 12 y 2. Y entonces, ¿ahora qué aplico? ¿Cuál de todas las reglas aplico? en la de producto, ¿no? Ajá, justo, la de producto, número, número, ¿no? Porque tengo dos números. O sea, si yo aquí en el producto, en lugar de tener, no sé, o sea, es que no podría tener una variable libre porque ya revisé que no tengo variables libres, entonces aquí ya no puedo tener el caso de que tenga un, no sé, x más z, ¿no? Pero si tuviera como otra expresión, o sea, si adentro de este producto tuviera una suma de 12 más 2, lo primero que tendría que hacer sería aplicar alguna de, por ejemplo, esta, ¿no? La de product 1. Y entonces luego me tendría que ir a la suma, ¿no? Y como la suma ya tengo 2 más 2, pues igual sería la primera, ¿no? Pero como este no es el caso, vamos a aplicar esa de aquí, la de pros f, la de número número. Y ya, ¿no? Tenemos que el resultado es 24. Y ahí terminamos, ¿no? O sea, y aquí les puse como los pasos de la semántica que hicimos de paso pequeño y la semántica que hicimos de paso grande. Si se dan cuenta, aquí voy como uno por uno y voy. Primero reviso el lado de un LED y luego reviso como el otro lado del LED y voy como evaluando poco a poco. Y en la semántica de paso grande no, o sea, supongo que eso se va a hacer y doy como el resultado. Y se hace como recursivo. Sí se ve más o menos como la diferencia entre uno y otro, pero que al final los dos llegan al mismo resultado. O sea, aquí igual llega al 24 y aquí también llega al 24. Va. Entonces, no sé si tengan alguna duda con algo de lo que vimos hoy o algo que hayan visto con Javi que no hayamos visto hoy. Todo claro de momento. Todo claro hasta el examen, ¿no? Todo bien hasta ahorita. Va. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. ¿Cómo se deja de grabar?